ver, pues hemos hablado antes, sobre todo con Omar, de la importancia de medir a través de los sensores, medir a través de los sensores de IoT, de sensores industriales. ¿Por qué? Pues porque es fundamental medir el consumo para poder gestionarlo, para poder mejorarlo. Y de todo esto, José Valiente, que es el director del Centro de Ciberseguridad Industrial, sabe mucho o sabe muchísimo y va a poder comentar diferentes casos prácticos y nos va a poder hablar de esto. Así que, José, adelante. Te dejo media horita para hablar de esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a la organización ISACA Valencia por invitar al Centro de Ciberseguridad Industrial a participar en este congreso. Ahí lo tenemos. Muchas gracias a vosotros porque estáis aquí y lo que voy a hablar es principalmente del rol que tiene la ciberseguridad en la sostenibilidad industrial, puesto que el título que tiene este congreso tiene la palabra sostenible, que es algo que ahora comentaré, por qué su importancia, cómo afecta a las organizaciones y cómo la ciberseguridad pues puede ayudar, ¿no?, a mejorar esos objetivos de desarrollo sostenible. Si veis ahí en el fondo de la imagen, aparecen los 17 objetivos de desarrollo sostenible que en las organizaciones industriales pues llevan trabajando en ello desde hace ya bastantes años. Hace 2 días estuve hablando con uno de nuestros miembros, una organización industrial que todos conocéis, pero tampoco es necesario decir, y me decía, cuando le comenté que iba a estar aquí hablando de sostenibilidad, me decía que hace algunos años lo único que había de sostenibilidad en su organización que él conocía es un cartel en una puerta donde trabajaba alguien que no se sabía muy bien lo que hacía. Pero eso ha cambiado radicalmente y hoy en día todas las organizaciones industriales tienen en su nivel más alto de estrategia la sostenibilidad. No es lo mismo una empresa sostenible que una empresa que no tiene realmente o avala su sostenibilidad. Por lo tanto, la sostenibilidad hoy en día para las empresas industriales principalmente es algo fundamental. Bueno, como vosotros estáis aquí no habéis participado muchos, aunque algunos sí, pues lo que vamos a hacer es un pequeño sondeo. Tenéis un código QR donde me gustaría que pudierais responder a una pregunta muy sencilla o muy difícil. ¿Cuál cree usted que es el aspecto más importante del rol de la ciberseguridad en la sostenibilidad industrial? Pensar en organizaciones industriales, del sector de la energía, del sector del agua, de la fabricación química. Y hay, como veis, 4 posibles opciones. La primera es reforzar la resiliencia de la organización. La segunda es mejorar la responsabilidad y sostenibilidad de la tecnología, que cada vez se utiliza más tecnología y eso tiene un fuerte consumo de energía, entre otras cosas. Afianzar la ciberseguridad en la cadena de suministro, que sería otra de las cosas en las que podría ayudar, o proteger la operación y el medio ambiente. Veo que ya vais votando, ya veis ahí vuestra votación, van subiendo algunas barritas, otras descendiendo. Todas estas opciones son válidas, quiero decir, todo lo que aparece ahí ayuda desde la ciberseguridad a la sostenibilidad, pero veo que os decantáis sobre todo por la primera, que es un término que ha aparecido aquí varias veces, que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia, al final, como se ha comentado ya, es uno de los aspectos que permite que esa organización pueda resistir cualquier tipo de avatar que le suceda, ¿no? Y la ciberseguridad precisamente para eso sirve, ¿no? Para evitar pérdidas de disponibilidad, integridad, confidencialidad y hacer una organización más resiliente. Bueno, pues creo que ha quedado claro, ¿no? Que la resiliencia es la que vosotros opináis que es lo que más puede ayudar desde el punto de vista o el rol de la ciberseguridad a la sostenibilidad. Hablábamos antes de 17 objetivos. No voy a hablar de los 17 objetivos, voy a hacer una selección de 5 de ellos que considero, que no son los únicos, pero considero que es donde más puede ayudar la ciberseguridad a que una organización logre cumplir con su plan de sostenibilidad. De esos 5 objetivos no, me voy a quedar con el 7, el 8, el 9, el 12 y el 17. Podía haber incluido el 6, que tiene que ver con el agua, porque el agua en el ámbito industrial no sé si lo sabéis, pero es
quizá no pensemos que el consumo del agua está porque gastamos más duchándonos o en el mundo residencial, no. El consumo de agua principal lo tiene la industria, sobre todo la alimenticia, ¿no? Alimentaria. Pero bueno, lo he descartado por quedarme solamente con 5, que sería el tema de la energía no contaminante, el trabajo decente y crecimiento económico, la innovación, industria e infraestructura, que quizá es ese el objetivo más importante a la donde puede apoyar la ciberseguridad, el 12, que es la producción y consumo responsables, y el último, que tiene que ver con las alianzas y la relación entre distintos actores, ¿no? Pues empezamos hablando del primero, que sería el 7. El objetivo 7, que es la energía asequible y no contaminante. En el ámbito industrial, algo que viene ocurriendo desde hace ya más de 6 y 7 años es que se introduce tecnología para conseguir mejorar la eficiencia energética, ¿eh? El coste mayor que hay en muchas de las industrias es el consumo energético. Os voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea. En el ámbito industrial está el proceso continuo y está el proceso discreto. El proceso discreto son robots que van fabricando cosas en un tiempo determinado, y está el proceso continuo, que es, por ejemplo, la fabricación química de algún producto químico. Pues eso es un proceso continuo. No sé si conocéis la empresa Air Liquide. Air Liquide es una empresa francesa y que lo que hace es fabricar gases, ¿vale? Muchos de esos gases se utilizan en hospitales, en el ámbito hospitalario, y en teoría la producción de un gas es un proceso continuo. Tendrías que estar produciendo continuamente el gas. Pero claro, el coste que tiene la energía cuando produces gas de día a cuando produces gas de noche es muy distinto. Entonces han convertido un proceso continuo en un proceso discreto para fabricar solo por la noche. Por eso la eficiencia energética. La eficiencia energética es clave en el ámbito industrial, y proteger la tecnología que ayuda a esas industrias a conseguir esa eficiencia energética es muy importante. Por eso la seguridad, yo creo que en ese aspecto ayuda mucho. Igual que a prevenir interrupciones. No es lo mismo una refinería que una fábrica de componentes electrónicos. Si yo estoy en una refinería y se interrumpe la energía y dejo de producir, el problema es que voy a tardar días o semanas en volver a poner en funcionamiento ese proceso, con todas las pérdidas económicas que eso puede suponer, reputacionales, etcétera. Con lo cual, prevenir esas interrupciones de operación, en este caso por la energía, es clave. La seguridad ayuda a ello, ¿no? El siguiente objetivo, que sería el de trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Fortalecer la confianza de la economía digital. Hoy en día muchas organizaciones se plantean si llevar, hablo de organizaciones industriales, si llevar a la nube parte de su proceso industrial, sobre todo la parte más de supervisión y control, ¿no? O no llevarlo a la nube. Claro, se lo plantean porque creen que es un riesgo, que van a estar más expuestos, que pueden parar su producción si hay un ataque en ese entorno que tienen en la nube. Luego, la seguridad, ¿qué es lo que va a proporcionar? Pues les va a proporcionar seguridad a la hora de llevar parte de su tecnología crítica a la nube, o el uso de, por ejemplo, tecnologías como IoT, que nos han estado hablando de IoT. IoT también es una mayor exposición, pero claro, ahí la seguridad es donde tiene un papel fundamental. El poder implementar soluciones de IoT con medidas de seguridad implementadas que reduzcan ese riesgo es algo que también nos va a ayudar a fortalecer esa economía digital. Ayuda al crecimiento de talento. Nos ha estado hablando Manuel Monterrubio de los consejos de dirección. Los consejos de dirección saben de muchas cosas. Saben de economía, saben de gestión de recursos humanos, saben del ámbito financiero. ¿Qué conocimiento de ciberseguridad suelen tener los consejos de administración? Alguno diría, cero. Ahora os demostraré que no es cero, ¿no? Que no es cero. Pero la NIS 2 va a ayudar a que ese consejo de administración tenga unas habilidades, un conocimiento en el ámbito de la ciberseguridad. Y eso va a hacer que también haya dentro de la organización, en todas las áreas, en todas las direcciones de negocio, mayor conocimiento de ciberseguridad. Y eso yo creo que es
muy importante desde el punto de vista del talento. Tiene una dificultad, que no sé si habéis pensado en ella, es que, oye, si saben más de lo que sabían de ciberseguridad, va a ser más difícil de engañarles o de decirles esto es necesario, ¿no? A lo mejor te lo van a poner en duda, te lo van a cuestionar, lo cual yo creo que es muy bueno, ¿no? Y proteger los derechos laborales, pues lógicamente esto tiene que ver mucho con la confidencialidad y la privacidad, que ahí la ciberseguridad o la seguridad de la información es fundamental. El siguiente sería la industria, innovación e infraestructura. Este es el objetivo, yo creo, más claro donde la ciberseguridad puede ayudar a las organizaciones en sus planes de sostenibilidad, promoviendo la conectividad digital y su innovación y resiliencia. Es uno de los términos que vosotros habéis dicho que es fundamental, la resiliencia de las infraestructuras. Lógicamente, si mi proceso industrial deja de funcionar y yo tengo días para poder ponerlo de nuevo en funcionamiento, para mí es un grave problema. Luego, esa resiliencia de las infraestructuras necesarias para operar en una organización industrial es clave. Pero no solamente se preocupan ya de la resiliencia de su propia operación, sino que empiezan a preocuparse de la resiliencia de su cadena de suministro, como vamos a ver a continuación. Proteger la operación, reducir el impacto ambiental y proteger datos de consumo. Esa producción que tienen muchos de esos datos de consumo, IoT lo mencionaban, pues hoy en día esos datos que viajan entre los distintos dispositivos IoT que tenemos, contadores de agua, contadores en el ámbito eléctrico, pues pueden dar perfilado de cómo yo hago uso de ese tipo de datos, del agua o de la electricidad. Incluso puede permitir a un atacante saber si estoy o no estoy en mi hogar, cuándo estoy en mi hogar, etcétera. Y por último, las alianzas para conseguir los objetivos, que aquí sí es donde está la resiliencia en la cadena de suministro. Todas las organizaciones industriales han incrementado su cadena de suministro, tanto para llevar a cabo su operación de negocio, materias primas, etcétera, como en la parte tecnológica. Antes, en la parte tecnológica, una organización industrial trabajaba con fabricantes industriales, un Siemens, un Honeywell, una ABB, con integradores industriales, ingenierías industriales, y trabajaba mucho menos con proveedores IT. Ahora ya cada vez requieren de mayor cadena de suministro tecnológica, porque muchos de los proyectos son de digitalización industrial. En ese proyecto de digitalización industrial, muchos de los fabricantes y de los integradores industriales o ingenierías no son capaces de darle una solución. Requieren de muchos más proveedores. Luego, la cadena de suministro se ha convertido en un punto clave. Os voy a hablar de una experiencia personal en el Centro de Ciberseguridad Industrial. En 2021, nosotros desde hace 3 años venimos desarrollando una serie de plataformas que ayudan a nuestros miembros a, por ejemplo, incorporar la ciberseguridad en sus proyectos de automatización y control industrial, y tenemos esas plataformas en servidores que hay en hosting. No sé si recordaréis, en 2021, OVH, uno de los principales proveedores de hosting europeos, tuvo un incendio de su CPD. 2021, poco pandemia, estábamos en pandemia. ¿Por qué OVH sufrió ese incendio? Raro, ¿no? De hecho, hay muy pocos casos de incendios en CPD. Pues sufrió, no ha salido en ningún sitio. Voy a dar mi teoría, ¿no? Mi teoría es que, como hubo una fuerte demanda de servicio de hosting, no daban abasto. Tenían que ir colocando servidores, que era lo que les preocupaba para poder prestar el servicio. Dejaron de poner sensores, detectores de humo, lo cual, pues lógicamente, ante un problema de una batería, de una UPS o de cualquier cosa, pues seguramente se incendió ese CPD y no tenían la capacidad de haberlo detectado a tiempo para resolverlo rápido. Y uno de los servidores que estaba en ese CPD es donde estaba nuestro desarrollo de una de las plataformas que tenemos, y lo perdimos, casi todo, no todo, porque teníamos la copia de seguridad en el mismo servidor. Qué mal, qué mal. Con lo cual, es importante tener en cuenta que en la cadena de suministros tus proveedores te pueden ocasionar un problema muy grave, y de hecho las organizaciones industriales son conscientes de ello,
lo están sufriendo, lo han sufrido y ya se están preocupando mucho. Y cada vez son mayores las exigencias que las organizaciones industriales están haciendo a esa cadena de suministro. No solamente exigencia, sino también ayudándoles. Con esta misma persona que hablaba hace 2 días, que os comentaba que la sostenibilidad era un cartel en una puerta, me comentaba que ellos, desde hace ya 3 o 4 años, vienen haciendo auditorías de ciberseguridad a sus principales proveedores con un objetivo muy claro, que es que refuercen sus medidas de seguridad. Y, lógicamente, no solamente les auditan, sino que también les ayudan a implementar esas medidas. Lógicamente, su negocio depende también de sus proveedores y cada vez es más dependiente, ¿no? Bueno, voy a hablar ahora de 3 organizaciones que me imagino que todos conocéis. Repsol, Naturgy, son miembros de CCI desde hace bastantes años, y Canal de Isabel II, que colabora mucho con el CCI, pero todavía no son miembros. Estas 3 organizaciones son grandes organizaciones, algunas cotizan en bolsa y tienen obligación de, aparte de presentar un informe financiero, están obligadas, también tienen que presentar un informe no financiero. Ese informe no financiero principalmente habla de sostenibilidad y utilizan los 17 objetivos, no siempre todos, pero casi siempre utilizan esos objetivos. Y aquí voy a mostrar, Repsol menciona 3 objetivos, o estos 3 objetivos, donde la ciberseguridad les ayuda. Son más objetivos los que muestran ese informe, pero en estos 3 concretamente se habla de ciberseguridad. Y os voy a mostrar aquí lo que serían los objetivos o estrategia de ciberseguridad de Repsol que refleja en ese plan de sostenibilidad o en ese informe de sostenibilidad. Los objetivos, si quieren salir, ahí están. La primera de ellas, que es ser una compañía ciberresiliente. Y misma exigencia a sus proveedores. Es lógico, es que la dependencia es tremenda. Entonces, no solamente el objetivo es yo voy a preocuparme de que todos mis procesos industriales sean ciberresilientes, sino también de mi cadena de suministro. Actualización continua del análisis de riesgo. Hoy en día, y la inteligencia artificial es la prueba más evidente y reciente, las amenazas están cambiando, son más complejas y difíciles de detectar y necesito estar evaluando el riesgo de forma continua. Pues ello es lo que hacen. Utilizar ciberinteligencia. Vuelvo a mencionar a esta persona que comentaba, que es una de las empresas más maduras en España en cuanto a ciberseguridad, que no suelen contar nunca nada. Yo no diré el nombre, por eso. Y ellos, por ejemplo, aparte de hacer ciberinteligencia en todos los canales de comunicación que tienen, hacen ciberinteligencia de sus proveedores. Es decir, comprueba qué es lo que está apareciendo sobre sus proveedores principales para ser capaces de actuar antes de que se produzca cualquier incidente, incluso notificárselo y avisarles y ayudarles. Bueno, pues eso es otra de las formas de reducir o mejorar la ciberresiliencia de una organización. Y por último, impulsar la cultura de la ciberseguridad. Eso es el objetivo máximo, ¿no?, que todos pretendemos, y yo creo que se va a conseguir con la NIS 2, gracias a que el Consejo de Dirección va a aprender, porque está obligado a formarse, va a trasladar esa necesidad a toda la organización y, por lo tanto, se va a favorecer esa cultura de ciberseguridad. Naturgy, me imagino que todos conocéis, incluso algunos sois clientes de Naturgy. Bueno, pues en este caso cambia el tema del 17 por el 7, que tiene que ver con la energía. Lógicamente ellos lo que promueven es sobre todo una energía no contaminante. Sus objetivos o estrategias son un sistema global de ciberseguridad. No vale ver la ciberseguridad de forma particular, separar la seguridad OT de la seguridad IT. Debe haber un gobierno global de la ciberseguridad porque se requiere enfrentarse a las amenazas y a los riesgos de forma conjunta. Incluso ese sistema global de gobierno de la ciberseguridad tiene una coordinación muy importante con otros entornos de seguridad. Seguridad física, seguridad operacional, etc. Y lo que hacen ellos, como lógicamente es una gran organización, es tener una responsabilidad por negocios. Tienes un gobierno global, pero luego tienes responsables por cada uno de los negocios que dependen de ese sistema global.
Y vuelve a aparecer la palabra resiliencia, reforzar la resiliencia, incluyendo los terceros. Se repite en este caso. Incorporar la ciberseguridad desde el diseño, que es algo que en el caso de Repsol no lo abordan de forma tan clara. Ellos sí consideran que la ciberseguridad debe abordarse desde el diseño en todos los proyectos. El canal de Isabel II, que como veis también son el objetivo 8, 9 y 17, sus estrategias son incrementar la madurez de gestión de ciberseguridad, es decir, esto es un proceso continuo y tenemos que ir trabajando en mejorarlo, incrementar los niveles de seguridad en OT. Lo dice explícitamente, ¿no? Es de todos los planes que yo he revisado, el único que habla de la seguridad en OT, la seguridad en las tecnologías de operación, que son muy importantes. La complejidad que tiene un entorno del agua no os lo podéis ni imaginar, salvo que estéis dentro del sector del agua, pero ellos distribuyen agua, ellos también tratan el agua, tanto potabilización como el tema residual, tienen muchísimos entornos muy diferentes, ¿no? y es complejo. Y por último, posicionar canal en los índices más altos de ciberresiliencia. Vuelve a aparecer la palabra ciberresiliencia. Luego, la sostenibilidad, en este caso, para esas tres organizaciones, tiene que ver mucho con la resiliencia tecnológica. 10 minutos. Bien. Bueno, existe una obligación legal para las empresas industriales en materia de sostenibilidad. Bueno, ya hemos visto que es obligatorio ese informe no financiero, ¿vale? Pero desde el 2022 existe lo que se llama el CSRD de la Unión Europea, que es una directiva que ya ha empezado este año, donde están obligadas determinadas organizaciones a presentar un informe como el que presentaban hasta ahora, pero mucho más exhaustivo. Es decir, que vas a tener que demostrar mucho mejor cómo desde tu organización se está abordando la sostenibilidad, porque CSRD tiene que ver con la sostenibilidad corporativa, ¿vale? Información de sostenibilidad corporativa. Incluso, y eso me parece algo muy interesante, lo que van a obligar a las organizaciones es no a escribir tu informe como a ti te guste, con los apartados que a ti te gusten, sino que lo vas a tener que dar de alta en una plataforma que han desarrollado y donde vas a tener que especificar todo lo que te piden en esa plataforma, lo cual va a permitir pues, hacer comparaciones, ver cómo están unas con respecto a otras, irán incorporando nuevos requisitos. Es decir, yo creo que es algo que va a facilitar mucho la comparación y eso es bueno, ¿no? Bueno, como decía, es una modificación del actual informe que piden y ya está activa el 1 de enero de 2024 para aquellas empresas de más de 500 empleados, en 2025 más de 250 y también afectará a las pymes cotizadas, un poco como la NIS 2, ¿no? En este caso que comentaba Manuel. Bueno, para ir terminando, os voy a presentar aquí el estado de información no financiera de una compañía industrial que no voy a dar su nombre. Esto que presento es público, está en un informe público, es decir, te lo puedes descargar de internet, pero no me autoriza nada el nombre. Y me ha parecido muy interesante esto, que no veis nada, pero os lo cuento yo. Básicamente ahí aparecen las competencias del Consejo de Dirección, ¿vale? Imaginemos que tienen 12 consejeros, da lo mismo el número, 12 consejeros, y la mayor competencia que tienen es en la parte económica, financiera, con un 90 y algo por ciento, me da lo mismo. Luego, en lo que tiene que ver con el ámbito de recursos humanos también es muy alto. Y está en amarillo la parte de ciberseguridad, con un 27%. Es decir, de los 12 consejeros, las competencias en ciberseguridad es del 27%. Y puede parecernos bajo, pero a mí me parece que está bastante bien comparándolo con cualquier otra de las organizaciones que podáis pensar. Y esto va a crecer gracias a la NIS 2. Gracias a la NIS 2, pues ese 27% en esta organización pues irá subiendo y en las organizaciones a los que les aplica la NIS 2, pues lógicamente van a tener que incorporar esa competencia dentro de sus consejos de administración. Y quería mostraros también la distribución del presupuesto de seguridad, que en este informe se muestra la distribución del presupuesto de ciberseguridad. Como veis,
el valor más alto que hay ahí es la protección, pero después está la respuesta. Y si sumamos a la respuesta la recuperación, estamos hablando de casi el 50%, el 48%. ¿Por qué creéis que es tan alto la respuesta y recuperación? Porque es la mejor forma de conseguir la ciberresiliencia, ¿vale? Yo particularmente creo que está demasiado elevado la respuesta y hay algunos que están demasiado bajos, ¿no? Como podría ser la detección. Estamos hablando de que cada vez hay mayor ciberamenazas, deberíamos de incrementar un poquito el presupuesto en detectarlas, en identificarlas, etcétera. La identificación también es quizá un poquito baja, debería subirse un poco. Yo bajaría la protección y un poquito la respuesta para poder subir esas dos. Recuperación yo lo veo que está bien. Pero bueno, esto simplemente es un chascarrillo. Pero bueno, que veáis un presupuesto de una organización que se toma bastante en serio la ciberseguridad. Y para terminar, no he hablado nada del Centro de Ciberseguridad Industrial, deciros un poco cómo desde el CCI ayudamos a que se pueda, desde la parte de ciberseguridad, ayudar en esa sostenibilidad. Nosotros publicamos en 2018 una guía que se llama SGCI, dirigida al responsable de ciberseguridad de una organización industrial y que algunas de las organizaciones que he mencionado y muchas de nuestro ecosistema lo utilizan, porque es una buena guía para ayudarte en la parte de resiliencia. Tenemos un dominio específico de resiliencia y continuidad. Y otro aspecto muy importante es el documento de ciberseguridad en la cadena de suministro, en la digitalización industrial. Creo que la digitalización industrial es lo que ha provocado que las organizaciones, en este caso industriales, se tengan que preocupar más por su cadena de suministro, por las implicaciones que tiene esa digitalización. Y dentro de la guía del SGCI os muestro aquí el dominio 5, que habla de garantía de resiliencia y continuidad. Y ahí os habla de varios aspectos técnicos y no técnicos. Y uno de los que no es técnico y que me parece a mí que es el más importante de todos, tiene que ver con las responsabilidades. Roles y responsabilidades. Esto que os muestro es una matriz de roles y responsabilidades donde aparecen las distintas responsabilidades. No es RACI, es decir, no marcamos quién tiene que hacer las cosas, quién es el responsable final, etcétera. Pero sí que creo que es muy importante que cuando yo me quiero preocupar de la sostenibilidad, en este caso, porque es un ejemplo de matriz de roles y responsabilidades de ciberseguridad en la sostenibilidad, si me quiero preocupar de la sostenibilidad y quiero que la ciberseguridad me ayude, pues veis que los roles son órgano de dirección, director de IT, responsable de ciberseguridad, gerente de cumplimiento. Habría más roles, ¿no? Pues simplemente es un ejemplo. Responsable de operación y mantenimiento, responsable de proceso industrial. Y he marcado en rojo aquellos aspectos más destacados donde deberían de preocuparse. Cumplimiento del CSRD, que es esa directiva que es ya prácticamente obligatorio cumplimiento. Y veis que hay muchos actores que tienen que participar. Claro, es que, cuando algo es importante, tienen que participar muchos actores. Cuando algo es menos importante, pues participan menos. Evaluación de riesgos, también tienen que participar muchos actores, muchos roles de la organización. Desgraciadamente, cuando se hace un análisis de riesgo, no participan los que deberían de participar, como son el responsable de ese proceso, el responsable de ese servicio. Participa más la parte técnica, la parte de responsable de mantenimiento, responsable de ciberseguridad, cuando deberían de participar responsables de negocio. Por eso están marcados en rojo. Y luego la integración de sistemas que tienen que ver con la sostenibilidad, como la eficiencia energética que mencionaba. Bueno, pues esto es lo que quería dejaros aquí como reflexión final, conclusión, herramienta para que la ciberseguridad pueda ayudar mejor a la sostenibilidad. Y herramienta para que el que es responsable de ciberseguridad le sea mucho más fácil ese camino. Pues ahí lo tenéis, ese ejemplo. Muchas gracias. La verdad, a ver, pues al final a mí José siempre me acaba sorprendiendo porque yo pensaba que lo tenía todo claro, que tampoco había mucho donde rascar y bueno, su enfoque ha sido bastante holístico, ha conseguido hilar muchos aspectos de la seguridad con la sostenibilidad, así que nada, se nota que ha habido mucho trabajo. Nos da tiempo, si queréis, si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar la última charla. La hago yo, El tema de la convergencia entre IT y OT hará que los equipos de ciberseguridad que ahora están en IT
se tengan que empezar a meter en la parte industrial? Vuelvo a citar a la persona con la que estuve hablando esta semana, ¿no? Normalmente, cuando nos preocupamos de la ciberseguridad, lo ligamos mucho con la tecnología. Demasiado. De hecho, en esta organización, dada su madurez, la ciberseguridad no está colgando del ámbito tecnológico, está colgando del consejo de dirección, porque es importante, es muy importante, ¿no? En el ámbito que tú comentas, de hecho, en la mayor parte de las organizaciones industriales, el 90 y mucho por ciento, la ciberseguridad cuelga de la parte tecnológica, de la dirección IT. En el ámbito OT, pues está automatización y control, bueno, tiene distintos nombres. La parte o el nombre OT, que lo decimos los que venimos del ámbito de la ciberseguridad, en muchos sitios no lo identifican como OT. Instrumentación y control, área de ingeniería y mantenimiento. Entonces, esa integración entre IT y OT, lo que suele ocurrir o lo que está ocurriendo es que la está asumiendo aquel que tiene mayor conocimiento, que es el que viene de la parte IT. El CISO, en muchas organizaciones industriales, está asumiendo la figura de CISO industrial o ICSO, que sería Industrial Cyber Security Officer. ¿Es lo mejor? No, pero lo importante es empezar, que alguien asuma esa responsabilidad. Lo ideal es que hubiera una figura, que también empieza a verla, de responsable de ciberseguridad industrial. Lo único que es una figura muy difícil de encontrar. Hoy en día, cualquier organización que busca un responsable de ciberseguridad industrial tarda 6 meses y no le es fácil ni barato encontrarle. Pero lo suyo es que esa dirección de ciberseguridad no sea tecnológica, aunque tenga conocimiento tecnológico, y dependa de la dirección, del órgano de dirección que sea. Pero pasarán años hasta que eso se dé como algo habitual. ¿Una pregunta más? Pues, José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.